Muy buenas noches, les saluda Teresa Mayesaya en este espacio de los jueves de crianza. Hoy nuestro tema es ¿cómo podemos reconocer un trauma? Aquí hice una pregunta a la comunidad donde les decía a ver si somos conscientes de que tenemos un trauma o no tenemos trauma y cómo nosotros podemos reconocer un trauma. Muchas veces escuchamos esta palabra que suena a veces muy fuerte, ¿no? Cuidado con traumar a tu niño. Ay, pareces un traumado. Usamos estos términos tanto como una ofensa, ¿no? ¿Qué traumado eres? Pero fíjense, y hoy voy a comentarles un poquito que yo también en este autoestudio, que lo hago los sábados con mi pareja Tony Chocos, él es el que lidera este espacio de Trascendiendo las Limitaciones, y él hablaba del trauma. Y la verdad, a ver, quedé traumada en el sentido que no sabía tantos traumas que yo tenía. O sea, efectivamente, sí, es cierto. Ahora les voy a explicar un poquito de los traumas, pero cómo es que así tenemos, qué podemos hacer, cómo limpiar, cómo se pueden eliminar, no se eliminan, se desactivan o no. Un poquito vamos a hablar esto del trauma. El año pasado hablé sobre el trauma y hoy pues vamos a comentar un poquito sobre cómo es que podemos identificar. ¿Por qué digo identificar? Porque si nosotros somos conscientes que tenemos un trauma o cómo se instalan los traumas, primero es que nosotros podríamos evitar, en relación, estamos aquí en un espacio de crianza, con nuestros hijos. Pero de estas no nos escapamos. Mientras estamos aquí en este plano, vamos a tener traumas. Sí, o sea, desde ya les digo a todos ustedes que sí, todos tenemos un trauma. Algunos en mayor o menor escala, algunos, con decirles que tenemos más de 50 traumas identificados, pero pueden estar algunos, son mucho más fuertes que otros, ¿sí? Entonces, vamos a pasar aquí a este concepto de los traumas, ¿no? Primero vamos a entender un poquito qué es el trauma, ¿sí? Mira, el trauma es más que un mecanismo de defensa, un programa de defensa. Reactivos automáticos inconscientes. No nos damos cuenta cómo es que así se genera. Nosotros, desde el momento en que ya nacemos, estamos aquí, siempre estamos relacionados, ¿no? Somos seres pues que nos relacionamos con vamos a poner aquí mute. Estamos siempre en contacto con las personas y en nuestro transcurso, en nuestra vida, siempre van a haber situaciones en que nos va a aparecer, o sea, nos va a sorprender. Cualquier situación, cualquier asombro de tu parte donde pasa el umbral de tus sentidos, es decir, una huella fuerte, tú vas y pasa de lo que tú normalmente estás acostumbrado del ruido y que estás tú calladita y alguien viene y te dice ¡oh! Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Sí? Pasa del umbral de tus sentidos, en este caso el oído, tú dices, esto no es normal, puede haberte a ti causado, y esto se va en la mente subconsciente donde ya queda instalado ese trauma, en el sentido que lo que ha sucedido en ese momento del grito, que puede haber una caída, se presentó un animal, la mamá se cayó, no sé, alguna situación, tú quedas como que traumado, o sea, quedas en el sentido de que esa situación queda para ti instaurado, que cuando se repita, tú tengas una reacción o tengas una reacción una reacción automática en defensa de ti. Porque claro, cuando alguien grita, tú no estás tranquila y dices, ¿qué pasa? Si no, pones la mano, ¿cierto? En los gritos, la bulla también, hace esta parte, o cuando estás en un ambiente de mucho bullicio, entonces es como que a ti no te gusta, te molesta, es incómodo, y pasa el tiempo, no se da, y vuelves a estar en una situación similar, y tú recuerdas ese momento en que a ti no te gustaba y te causaba malestar, mucha bulla. Entonces son situaciones que pues tú vas a tener una reacción, tal vez de gritar, tal vez de decir no aguanto más, quiero irme. Entonces, a lo que voy es que estos traumas están básicamente relacionados con nuestros 4 miedos. Toda persona, el ser humano, viene ya con 4 miedos. Algunos en mayor, menor medida, pero ya todos venimos con estos 4 miedos. Entonces, los traumas están relacionados justamente con estos 4 miedos. Aspectos muy básicos del instinto de supervivencia y de la selección natural. Peculiaridad instintiva de los machos, hembras y las crías. De ahí vienen estos 4 miedos. Y estos 4 miedos, ahora te voy a explicar, fíjate cómo nacen el trauma.
por dónde está relacionado, y aquí tú lo vas a poder reconocer y lo vas a poder identificar de dónde viene. Entonces, estos 4 miedos que están relacionados al trauma son el miedo a perder, el miedo a enfrentar. Ambos vienen desde la peculiaridad instintiva del macho dominante, el perder. Esto te lleva pues a pelear, ¿no? El trauma asociado es la inseguridad, el orgullo. Sí, aquí hay un cuadrito donde resume la característica, el miedo que está relacionado a lo que te lleva y cuál es el trauma asociado. Entonces, te voy a explicar un poquito sobre el macho dominante. La característica del macho dominante es el miedo a perder. Primer miedo, lo que te va a llevarte pues a la pelea, al enfrentamiento. ¿Y el trauma cuál es? La inseguridad, el orgullo. El macho subordinado, tienes el segundo miedo, el miedo a enfrentar. Aquí te lleva a ¿qué? Te lleva a estar sometido, a someterte. ¿Y cuál es el trauma asociado? La inferioridad y la timidez. Esta es una característica del macho subordinado. La tercera característica de las hembras. Aquí tiene el miedo, está relacionado al miedo del abandono, donde esto te va a llevar a implorar, ¿no? Implorar, y el trauma asociado en la posesividad y los celos. Entonces aquí más o menos tú te das cuenta de que dónde estás tú. Uno de los 4 miedos lo tenemos todos. Puedes tener uno, o puedes tener 2 o 3 o los 4 miedos, pero siempre va a haber un miedo dominante. Y la última característica de las crías es el miedo a morir. Esto te lleva a huir, y el trauma asociado en la desconfianza o las fobias. Todo ser humano viene ya con estos 4 miedos: el miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo al abandono y el miedo a morir. Los miedos se asocian con el trauma subconsciente, de la manera que te estoy indicando, del macho dominante, el subordinado, las hembras y las crías. Sí, de aquí salen estos miedos: el miedo a perder, a enfrentar, el abandono, el morir. Por tanto, cuando ahora viene un poco resolviendo o del live de hoy, ¿no? ¿Cómo reconocer un trauma? ¿Cómo es que nosotros podemos saber qué trauma tengo? ¿Sí? Miren, tú te vas a darte cuenta, primero aquí lo clasifiqué en 4. Uno es a la alteración mental que tú vas a tener. Siempre te vas a encontrar en una situación en que algo que a ti no te va a parecer. Ya definitivamente está asociada a un miedo. ¿Sí? Hay algo que ha pasado en ti que tú tienes una reacción. Recuerden, una reacción automática e inconsciente. Pero esto viene de un miedo. Entonces hay una alteración mental. Si tú tienes estas alteraciones mentales, entonces tienes un trauma por trabajar. La pérdida de paz interior. Situaciones en que tal vez estás con tus hijos, o estás en una familia, en una reunión, o situaciones que a ti no te parece, te altera, pierdes tu paz. Entonces aquí también hay un trauma. Esto está relacionado con algún miedo, ¿no? Recordemos que el miedo a perder, a enfrentar, al abandono, al huir. Son 4 miedos. Luego tienes las reacciones psicosomáticas. Siempre hablamos de que nosotros, cualquier reacción psicosomática es pues, nos ponemos pálidos, nos ponemos rojitos. Siempre estas reacciones que tú tienes ante una situación o lo que algo está sucediendo, algo te están diciendo, y tú tienes estas reacciones psicosomáticas que tensión, presión alta. Entonces aquí también hay un trauma, y este está relacionado en uno de estos 4 miedos: perder, enfrentar, abandono o a morir. Y por último tienes, de la pregunta, ¿cómo podemos reconocer un trauma? Es un efecto limitante. Aquí tú tienes las enfermedades. Porque es que, porque tengo la hipertensión arterial, no sé, tumor, cáncer, enfermedades, pues alergia, asma. Entonces, recordemos, y esto lo voy a poner algo así como entre paréntesis, que todas las enfermedades son emocionales. Esto no me lo tienes que creer. Y otro también que siempre lo decimos, bueno, intento decirlo desde la información de la escuela, que las enfermedades no existen. Existen personas enfermas. ¿Sí? Esto es algo que también a mí me costó un poco entender, pero ¿cómo es que no existen las enfermedades? ¿Cómo es que existen personas enfermas? Porque claro,
cuando nosotros no trabajamos en nuestros miedos, es decir, no conocemos qué es lo que a mí me da miedo, yo no voy a poder trabajar en mis reacciones automáticas e inconscientes. O sea, la idea es que tú te vuelvas consciente de cómo estás reaccionando ante una situación. Pero para que tú te vuelvas consciente, es primero identificar, a ver, en qué situaciones que yo me altero, pierdo mi paz, qué reacción tengo o qué alteración mental me pasa, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos reconocer? Pues si tú desde ya tienes estas situaciones de alteración mental, de pérdida de paz, de reacciones psicosomáticas, efectos limitantes, vamos a decir que sí, efectivamente, pues tienes algún trauma en tu vida. Yo voy a decir algunos porque no es que te voy a decir de todas, pero yo diría que son más de 50 traumas que tenemos de alguna manera en algo. Del 0 al 10 puedes tener 1 o 2 o 3, ¿sí? Según Gerardo, como ustedes ya saben, de la información de la Escuela de Magia, nos habla y él detalla un cuadro de los miedos, de los 4 miedos, según sus reacciones y según sus enfermedades. Y él ha clasificado más de 50 traumas asociados. Por ejemplo, ¿no? Mira, el miedo a perder. Y vamos a ir un poquito, no les voy a detallar los más de 50, creo que son como más de 60 traumas asociados. Cuando yo vi este cuadro dije, wow, definitivamente tengo todos los traumas, ¿sí? El miedo a perder, por ejemplo, el trauma asociado es la ira, el orgullo, la angustia, la agresión, prejuicios, impaciencia, inseguridad, hiperactividad, perfeccionismo. Y cuando uno se va dando cuenta que todos esos traumas estás teniendo, sí. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es tu reacción psicosomática? Claro, ahí uno dice, a ver, ¿yo cómo sé que tengo este trauma? Claro, porque aumenta tu tono de voz, la tensión, la incomodidad física, el estrés, el enrojecimiento de la piel, a ver, el cambios en los ritmos cardíacos, o sea, palidez. O sea, todas estas reacciones psicosomáticas vienen asociadas de esos traumas, de fanatismo, inseguridad, impaciencia, superioridad. Y estas tienen un resultado, tienen una consecuencia, unas enfermedades asociadas. ¿A qué? Fíjense, infarto, gastritis, úlcera, diarrea, hemorroide, cáncer, enfermedades autoinmunes, alergia, asma, problemas de columna. Entonces, como que uno va diciendo, a ver, si bien es cierto, ¿cómo puedo reconocer que tengo un trauma? Pues, ¿qué es lo que te está pasando en tu cuerpo? ¿Cuáles son esas reacciones psicosomáticas que tú estás pasando? ¿Sí? Y estas todas vienen de traumas asociados, en este caso, del miedo a perder. Recordemos que los traumas están asociados a 4 miedos, ¿sí? Los 4 miedos son el perder, el enfrentar, el abandono y el morir, ¿sí? Entonces, estos 4 miedos que uno tiene, mira, el perder, enfrentar, abandono y a morir, no tienes que tener todo, siempre va a haber un miedo mayor. Y tú las vas a tener que identificar, ¿para qué? Para que puedas trabajar. Y aquí aprovecho en decirles a ustedes que los traumas, una vez identificados, no las puedo eliminar. Estas están ya instauradas, ¿sí? Estas, a ver, quiero explicarles aquí. Comentarles que con los traumas, como no las podemos eliminar, lo que sí podemos es desactivarlas. Y una de las formas también, aprovecho aquí mencionar, de desactivar es nosotros mantener siempre en alta energía. Cuando nosotros comprendemos que los traumas son necesarios para nuestro desarrollo, porque es un mecanismo de defensa. Al final, imagínate si no tuviéramos este tipo de reacciones, tal vez algo pasa y yo no hago nada y me puedo hacer daño, ¿cierto? Entonces son reacciones automáticas que sí las he adquirido en mi infancia o en algún momento de nuestra vida, ¿no? No solamente también en infancia. Yo con decirles que hace un año yo tuve un accidente, sí, podríamos decir, con la bicicleta. Y ahora poco que me cuesta coger la bicicleta, o sea, todavía aún no me animo. Entonces yo puedo decir que ahí hay un trauma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me subo y siento ahí como que puedo vivir ese momento, no lo sé. Entonces no hay pues no hay una edad en que uno va a adquirir un trauma, ¿sí? Por lo general, ¿por qué digo que los traumas son necesarios para nuestro desarrollo? Porque por lo general uno de pequeño, en ese momento en que estás tú con cero información, mente inocente, ¿qué es lo que te llega? Te llega una serie de creencias y situaciones que tú aún todavía no las sabes gestionar, ¿cierto? Ahora tal vez de adulto puedes
aún todavía, porque ya eres consciente de que estas cosas no va a hacer perder tu paz, pero de pequeño no, aún todavía no dices, no, mi paz es inalterable, o sea, aún todavía estamos trabajando, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil que los traumas se instauren de pequeño, ¿sí? Entonces, el miedo hace que nuestro organismo genere una forma automática, una serie de reacciones fisiológicas inmediatas, ¿sí? Ahora, los traumas no son de ignorancia, ¿sí? Los traumas pues simplemente te suceden. Quiero comentarles aquí. A ver, aquí está sonando. Vamos a poner acá. Ya había desactivado acá. Entonces, existen 4 grandes grupos de los traumas asociados. Habíamos visto en relación a nuestros 4 miedos. El miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo al abandono, el miedo a morir, ¿sí? Habíamos visto que el miedo a perder, pues tienes aquí los traumas. Fíjense estos traumas asociados, la ira, el orgullo, el prejuicio, la superioridad, la hiperactividad, el perfeccionismo, ¿no? Ya lo habíamos visto. Te voy a mostrar ahora, te lo voy a decir, claro, porque imagínate, decirte esos más de 50, 60 traumas, imagínate, uno puede decir, realmente estamos traumados. Acá tienes tú el miedo a enfrentar. Podemos apreciar los traumas de las reacciones psicosomáticas y las enfermedades asociadas a este miedo a enfrentar. Fíjate los traumas asociados a este miedo a enfrentar. La pena, el pudor, la apatía, la pereza, el rencor, timidez, cobardía, vergüenza, frustración, inferioridad, incapacidad, susceptibilidad, suicidio. Mira, todos esos traumas asociados al miedo a enfrentar. Y tus reacciones psicosomáticas es rubor, incapacidad de sostener la mirada, sudoración, temblor de la voz, sensación en el vacío del vientre, debilidad general, pesadez, depresión, deseo de morir. Fíjate, ¿por qué? Porque todavía aún tú tienes miedo a enfrentar situaciones que se te van a presentar, eres incapaz de hablar, de decir, a ver, no puedo decir no a algo, no puedo decir sí a algo, tengo miedo a decir tal vez mis ideas con alguien, ¿no? Entonces, ese miedo, pues tienes estos traumas de frustración, inferioridad, incapacidad. Y estas están asociadas a las siguientes enfermedades. Enfermedades autoinmunes, miomatosis uterina, cáncer, acné, hipertiroidismo, tumores prostáticos, baja función de la hormona de crecimiento, alergias, miopía y patologías del seno, etc. O sea, todas estas enfermedades están relacionadas con estos traumas que vienen del miedo a enfrentar. A ver, esto tampoco es para que tú me creas, que lo dices tú. No, esto es un poquito para que uno haga su análisis personal y diga, a ver, realmente, ¿soy una persona traumada? ¿Sí o no? Dependerá de ti en la búsqueda de identificar cuál es tu miedo mayor, ¿sí? Porque es de ahí donde parte, ¿sí? Los traumas. Ese es el que tienes más acentuado. ¿Por qué tienes ese miedo? Porque todos los seres humanos venimos con 4 miedos. El miedo a perder, enfrentar, el miedo al abandono y el miedo a la muerte, el miedo a morir, ¿sí? Estos 4 miedos están relacionados a los traumas, a diferentes traumas, ¿sí? Estas tienen reacciones psicosomáticas y estas a enfermedades. Entonces, ahora yo te estoy contando un poquito verbalmente los traumas asociados a los miedos. Ahora vamos al tercer miedo, el miedo a ser abandonado. Este miedo a ser abandonado viene el de la característica de la hembra, ¿sí? Que lo habíamos visto al inicio. Entonces, el miedo a ser abandonado, fíjense los traumas asociados. Tú aquí ya vas a poder decir, a ver, ¿dónde estoy yo? El miedo a perder, el miedo a enfrentar, o tal vez en este miedo a ser abandonado. Los traumas asociados tienes el odio, los celos, dejadez, tristeza, vanidad, nostalgia, melancolía, desamparo, posesividad, abatimiento, hipocondría, aburrimiento, baja autoestima, sobreprotección, humillación, masoquismo. Fíjate, toda esta relación de traumas asociados, ¿sí? Vienen del miedo a ser abandonado. Tus reacciones psicosomáticas, deseo de venganza, opresión en el pecho y llanto, inclinación en la posición corporal, abatimiento, desánimo, ¿sí? Entonces, todas estas características, estas reacciones psicosomáticas te van a llevar a enfermedades asociadas como tumores pancreáticos, cardiopatías, infecciones, gripes, accidentes, bajas defensas, estreñimiento, problemas en las manos, dolores musculares, anemia, neumonía, osteoporosis. Entonces, uno a veces, cuando yo mira este cuadrito, y sí, efectivamente, yo verificando
estas enfermedades con las personas que yo conocía, decía, sí, esta persona tiene este trauma de baja autoestima, este trauma de tristeza, de dejadez, de odio, desamparo. Entonces, efectivamente, uno se va dando cuenta que al final somos traumados, ¿no? Traumados en el sentido de que necesarios para nuestro mecanismo de defensa. Todos en este plano, todos aquí, tenemos un trauma. ¿Por qué? Porque como todos venimos con 4 miedos, ¿sí? Entonces, definitivamente, hay una relación directa con los traumas, ¿sí? Y estas te llevan, pues, a tener reacciones psicosomáticas y de ahí las enfermedades que les estuve mencionando, ¿sí? Ahora, para terminar, bueno, ya el último de este live, les voy a comentar los traumas asociados al miedo a morir, ¿sí? Les estoy haciendo un poco de lo que vimos en el autoestudio con mi pareja de Trascendiendo las Limitaciones. Hablamos del trauma y de la relación de los 4 miedos. El miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo al abandono. Aquí viene el miedo a morir. Es la característica de la cría, ¿sí? Entonces, este miedo a morir, los traumas asociados, fíjense, es el asco, el terror, las fobias, el pánico, apegos, avaricia, rebeldía, tacañería, terquedad, desconfianza, antipatía. Todas estas características del miedo a morir, todos estos traumas vienen del miedo a morir, ¿sí? Ahora, sus reacciones psicosomáticas: deseo de vomitar, pérdida de apetito, sensación de vacío en el vientre, alteraciones digestivas, insomnio, flojera, sudor, parálisis, escalofrío, cabello erizado, dificultad de respirar, palidez en el rostro. Son reacciones. Entonces tú más o menos te vas a irte dando cuenta cuando dice, ¿cómo es que puedo reconocer los traumas? Que es el tema del live de hoy. Pues vas a ver qué reacciones tú tienes. Si esto te está pasando ante una situación, definitivamente tienes un trauma. Un trauma que puede estar relacionado en uno de estos 4 miedos, ¿sí? El miedo al perder, a enfrentar, al abandono o a morir. En el miedo a morir, que es la última que le estoy hablando, tú tienes las siguientes enfermedades que están saliendo de aquí, ¿eh? El cálculos renales, hepáticos, hepatitis, amigdalitis, dermatitis, golpes en la cabeza, patologías, reacciones alérgicas, problemas genitales, etc. Entonces, todas estas enfermedades vienen de estos traumas. A ver, esto tampoco es para que ustedes me crean y yo se los digo, esto está más que verificado, esto lo van a ver, que todas las enfermedades son emocionales. Hay algo que aún todavía tú no lo enfrentas, ¿no? O no lo trasciendes, vamos a decir así. ¿Qué cosa? Estos 4 miedos que todos vienen. Todos venimos con el miedo a perder, con el miedo a enfrentar, el miedo al abandono, el miedo a morir. Lo estoy repitiendo varias veces porque muchas veces nosotros, cuando tratamos con nuestros hijos, yo les voy a decir desde ya, no tienes tú necesariamente que instalarle un trauma a tu hijo. O sea, no eres tú la persona indicada. No es que, es que yo no quiero traumar a mi hijo. Sí, todos vamos a necesitar del trauma, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos que venir a trabajar, a trascender, esos miedos. Porque es lo que tú necesitas aprender aquí. Si tú has venido aquí a esta tierra, si tú has venido acá, es porque tú necesitas trascender un miedo, necesitas hacer tu aprendizaje. Hay algo que tú necesitas aprender. ¿Y qué cosa? Pues del miedo. ¿Y cómo vas a obtener este miedo? Pues de los traumas que te van a presentar en tu vida. Ahora, yo como mamá no quiero traumarle, perfecto, no será la indicada, va a haber el tío, el abuelo, en el colegio, alguien le va a instalar esos traumas a tu hijo. Entonces, los padres, había algo que decía mi esposo y era bastante gracioso, y sí, podríamos resumir así: los padres venimos a traumar a nuestros hijos. ¿Por qué? Por nuestra ignorancia, porque no sabemos tratar, porque actuamos de una manera en que, como nos dijeron que teníamos que actuar así, actuamos así y no sabemos que le estamos instalando un trauma. ¿Necesario? Sí. Nuestro hijo nos eligió a nosotros para instaurarle este trauma. ¿Y por qué tenemos que instaurarle este trauma? Para que él aprenda de ese trauma a trascender, a trabajar. Si yo, baja autoestima, un padre autoritario, una mamá que le dice inútil, el niño pues tiene, una autoestima baja, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este niño o esta niña que nace o crece con baja autoestima? Pues el miedo a ser abandonado, ¿cierto?
¿Por qué? Porque siempre va a estar buscando el cariño de mamá y papá mamá y papá no le dan presencia, lo ignoran, no están en casa. Entonces el niño siempre va, el niño va a crecer inseguro, con baja autoestima, sabiendo que, pues, que no es amado, no es querido, o sea, no le importo. Es un trauma instaurado, ¿sí? Entonces, de grande es posible que obtenga algunas enfermedades, como ya las mencioné. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le dice a mi hijo? Ver, tú no le has hecho nada a tu hijo, simplemente él te eligió para que tú instaures ese trauma en tu hijo y para que tu hijo aprenda y trascienda y analice y tome conciencia. Tú, adulto, que me estás mirando por diferido o ahora, es posible que tú tengas uno de estos más de 50 traumas instaurados, pero mientras tú no hagas tu análisis y tu toma de conciencia para poder trascender, para poder, a ver, no significa de que eliminarlos, sino cómo es que yo puedo, primero, entender cuál es mi miedo mayor, para yo poder tomar conciencia y reprogramar mi mente, para yo no activar este trauma, para no activar este trauma. La idea es que uno sea consciente y estar siempre en paz, ¿sí? Intentar estar en paz, reprogramando nuestra mente para nosotros no activar este trauma, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ese es nuestro trabajo y a eso me gustaría concluir este live, donde nosotros nos demos el permiso de hacer nuestro trabajo, de identificar cuál es mi trauma mayor, cuál es mi miedo mayor, porque solo así yo voy a poder, desactivar ese trauma, más no eliminar, sino desactivar en el sentido de que voy a ser más consciente en el momento de interactuar, en el momento de reaccionar en esas situaciones donde yo sé que tengo un trauma, ¿sí? Entonces, vamos a ver si por aquí... Hola Gadi, acá está. Bueno, entonces esa es la idea de este live, para que ustedes puedan, hablar, vamos a hablar. Sí, miedo a morir, ya lo dijimos. Bueno, listo, entonces esta es lo que yo quería dejarles. María Pérez, qué lindo. María Pérez, tú estás en México, ¿cierto? Ya te había visto ya. Abrazos, hermosa, qué linda. Anastasia, wow, tiempo, ya se fue también. Listo. Sí, yo sé que están aquí. Bueno, entonces, María Pérez, ya lo habías escuchado. Yo sé que también le sigues a los conversados de Tony. Y pues él también habla bastante de este tema de los traumas. Y aquí me gustaría un poco decir a la comunidad, porque yo en el grupo pregunté un poco si es que quisieran saber de reconocer o no un trauma, ¿no? Aquí había puesto, y no sé, me gustaría saber si tengo algún trauma. Pues mira, fíjate que todas aquellas cosas que no te dan, que no te genera paz, que hay una alteración mental, que hay una reacción psicosomática como el que ya habíamos hablado, enrojecimiento, presión alta, etcétera, pues es que hay un trauma que se necesita trabajar, ¿sí? Necesitas trabajar para que tú puedas, que estas reacciones automáticas pues no sean automáticas, ¿no? Sean conscientes, pero ir trabajando, ¿sí? Porque la idea es que uno sea consciente de estos traumas que uno tiene, ¿sí? Y bueno, y la idea pues, ¿por qué? ¿Para qué? Para evolucionar, para crecer y desarrollar las virtudes que hemos venido aquí. Recordemos que hemos venido aquí para aprender a ser feliz. O sea, si uno desea aprender a ser feliz, pues estoy segura que si tú no trabajas en ti, ¿cómo vas a aprender a ser feliz? Y en consecuencia, ¿cómo es que tú podrías enseñarle a tus hijos, porque este es un espacio de crianza, cómo les podrías tú enseñar a que ellos puedan aprender a ser felices por ellos mismos? ¿Sí? Todo comienza por ti. Entonces, la idea es que vayas trabajando en ti para que puedas tú, enseñar, educar a tus hijos. Más que educar, yo diría informar, porque recordemos que la crianza es acompañar con información para la formación de su personalidad y ellos puedan tener interpretaciones que le lleven a un resultado de armonía, de buena salud, de buenas relaciones, ¿sí? ¿No? Entonces la idea es que uno identifique los traumas. ¿Para qué? Para poder trascender todas estas reacciones traumáticas que limitan nuestra experiencia de vida. Es primero importante identificar cuáles son esos traumas personales que tenemos. Una vez identificados los medios, recién podemos dedicarnos a trascender las limitaciones. En este caso ya estamos hablando de trascendiendo las limitaciones, que es el autoestudio. Y bueno, ¿no? La idea pues es ir de a paso. Entonces, recorremos también nuestra salud. Todo tiene que ver con nuestra salud. A veces me dicen, es que no sé qué tan traumada estoy, o sea, pues ¿cómo está tu salud? ¿Sí? Porque como está nuestro cuerpo, simplemente hay algo que nosotros no estamos aceptando y es por un miedo que tú tienes,
Sí, mi nombre es María Guadalupe, pero en Instagram me puso ese nombre en automático. Seguramente hay varios, claro, el nombre que te has elegido no, y te da como sugerencias. Y bueno, está bien. En México hay bastante Guadalupe, ¿no? Bueno, es obvio. Listo. Bueno, ahora sí, 9:45, pues este live lo voy a editar, lo voy a compartir en la comunidad, porque sé que hay mamitas que les facilita el YouTube, lo ven por diferido. Igual, ya nos estamos viendo. Se han transformado muchos traumas que sí he transformado muchos traumas que sí he identificado. Mira, qué bueno, María, porque esa es la idea. Yo la verdad cuando conocí este cuadrito, la pasé simplemente como vista. O sea, las miré y dije, bueno, sí, por aquí hay algo que tengo más. Y de verdad que para mí el trauma predominante es pues el primero, es el miedo a enfrentar. Hay situaciones que aún todavía me cuestan. O sea, perdón, el miedo a enfrentar, el miedo a perder. O sea, tengo esos dos traumas. ¿Sí? ¿Por qué? Por las enfermedades, por las reacciones psicosomáticas que me pasa, que me sucede, y hasta ahora. O sea, imagínate, teniendo esa información, yo aún todavía. Pero lo que sí me da mucho gusto es que como soy consciente de que tengo, y digo, ya, reprogramo mi mente. O sea, soy un ser de paz, no hay nada que, no hay nada que me pueda pasar si así lo quiere la vida, Dios, ¿no? O sea, si hay cosas que tengo que perder es porque ya no las necesito. Soy mi decisión, o sea, yo decido ser feliz con lo que tengo. Son reprogramaciones que uno se va alimentando. ¿Para qué? Para que puedas llevar la situación, ¿no? Y bueno, uno está en este camino. Que ahora, gracias a ustedes, con la información que me dan, sé que son traumas, pero antes pensé que era normal. Pues mira, María, déjame decirte que yo las miraba, pero yo no puse mucha atención. O sea, si bien es cierto, la información de la escuela llegó al 2016 en nuestras vidas, pero hay tanta información que yo siempre digo, uno la recibe dependiendo en el momento de vida que tú estás viviendo. Para entonces, pues, esto no me llamaba la atención. O sea, sí tenía conocimiento de estos miedos, pero no había más. Hasta que hice este autoestudio, lo estoy haciendo con Tony Chocos, trascendiendo las limitaciones. Entonces, hablamos de los traumas y digo, wow, esto me está pasando. Y me está pasando desde el 2016, que llegó la información a mi vida, pero es que no hice nada. ¿Sí? Y no pensé que tantos traumas tenía. Entonces, como que de alguna manera algunos ya les he ido trabajando, pero eran como que por la información, pero no de forma consciente y detallada, ¿no? Y sí, uno a veces cree que es normal o uno lo justifica como parte de su personalidad. Y efectivamente, la personalidad ese es otro yo, ese es nuestro ego, esa es la careta que nosotros nos ponemos. Es que yo soy así, es que yo soy tímida, entonces no hablo. Y ahí queda. Lo que tú dices, María, creemos como que eso es normal. Es que yo trato de hacer mis hijos, es que yo grito, es que a mí no me gusta que desordenen, es que a mí me gusta que las cosas estén ordenadas, es que yo soy así. Y ahí queda. Ahí quedan e insisten en que ellas son así y que sus hijos son los que tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque a ella le gusta que las cosas tienen que estar en su sitio, ¿no? Bueno, todas las mamás, creo que en su mayoría, pues vienen, yo creo que a trabajar en el orden, en la paciencia, en la adaptabilidad. Entonces, es como que ya, o sea, perfecto, pero las situaciones se siguen dando. Sigues sufriendo, te sigues enfermando, te sigue subiendo la presión, sí. ¿Y qué haces? O sea, crees que es normal. Y vas al médico y pastilla, intentando que los otros cambien porque tú no vas a cambiar, porque tú eres así, esto es normal. O sea, no todos son iguales. Te justificas que como tú eres así, pues el resto tiene que cambiar porque tú eres así. Cuando es ahí donde nosotros tenemos que hacer el trabajo. ¿Sí? No se trata de que el resto cambie, sino yo. Bueno, al final esto también hay que ser conscientes, es decir, que realmente deseas cambiar o no. Porque al final tú puedes decir, pues no, yo estoy bien así. O sea, bien en el sentido de que es normal que tienes que ir al médico o automedicarte, lo que fuese, para seguir en el día a día. Con la creencia de pues que eso es normal. Sí, María, muy cierto lo que dices. ¿Sí? Que muchas veces creemos que esto no pasa más que parte de nuestra forma de ser, podríamos decir, ¿no? Pero no, son traumas, y sí, yo les digo, son traumas. El miedo a perder, el trauma de la ira, orgullo, agresión, fanatismo, inseguridad, impaciencia, superioridad, autoritarismo, perfeccionismo, ya, todos estos traumas es por el miedo a perder. Tenemos 4 miedos. Aquí, ya para terminar y resumir, sí, estos 4 miedos, pues hay un miedo mayor, ¿no? Y de aquí vienen estos traumas. ¿Que te lo han instalado de pequeño? Sí.
te lo han instaurado. Puede ser tus padres o puede ser otras personas, pero tú necesitabas esos traumas para tomar conciencia, ¿sí? Bueno, es que las tomas también. Sí, deseo cambiar. Claro que sí. Qué bueno que lo dices, María, eso del deseo de cambiar, porque ya le estás dando a tu mente de que la opción de que esto no es así, o sea, no va a quedar así. O sea, hay un siguiente nivel y a eso vamos. Y todos, me incluyo también, de que hay un camino. Y ahí es donde vamos. ¿Sí? Entonces, para terminar este live, ¿cómo reconocemos? Pues, si tienes un trauma, mediante una alteración mental, una pérdida de paz interior, reacciones psicosomáticas y efectos limitantes como enfermedades. Estas 4 situaciones es que si tú las identificas, pues definitivamente hay trauma en tu vida. ¿Sí? Y bueno, y está en nosotros pues de trascenderlas, de cómo no activarlas. Bueno, ya otro día, en otro live, podríamos hablar de cómo podríamos desactivar estos traumas, porque eliminar no la podemos.